Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que en mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. ¡Hey! Muy bien, hermanos, tomamos nuestra Biblia con nuestra mano derecha, hermanos, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor, hermanos, para poder predicar el evangelio de la palabra del Señor. Hermanos, si decimos, esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos que tú bendigas tu palabra, Señor. Queremos que tú nos bendigas al escudriñar tu palabra, Señor, y que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine, Señor, y nos inspire, Padre Celestial, para poder hacer, Señor, conforme a tu voluntad, todos los mandamientos que en ella se enuncian. Oramos, Señor, para que en tu palabra encontremos en este día, Señor, esa confirmación de tu palabra, Señor, que tenemos y que queremos hacer para que nuestra vida cristiana siga fortaleciéndose y creciendo hasta llegar a la madurez en Cristo Jesús. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Amén, Padre Santo. Gracias, gracias a Dios. Quiero que abran sus Biblias, hermanos. Vamos a hacerlo en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, hermanos. Y vamos a leer el versículo número 18. Estamos teniendo el tema, el énfasis, la fidelidad de la iglesia. Y la fidelidad es un sinónimo de crecimiento. No podemos decir que hemos crecido si no somos fieles. Y no podemos ser fieles si no hemos crecido. Así que fidelidad es sinónimo de crecimiento. Segunda de Pedro, el apóstol Pedro, nos habla algo acerca de crecer.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Dice que debemos de crecer en la gracia y el conocimiento. La palabra crecimiento es una palabra muy significativa y que está presente en todas las esferas y áreas de nuestra vida. Crecimiento significa aumento imperceptible y gradual del tamaño del organismo de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. Lo diré una vez más: aumento. Crecimiento es aumento imperceptible. A veces no nos damos cuenta. Es imperceptible. ¿Cuánto ha crecido esta persona? ¿Cuánto ha crecido mi hijo? ¿Cuánto ha crecido, verdad, esta situación? ¿Cuánto ha crecido todo esto? Aumento imperceptible y gradual del tamaño hasta alcanzar la madurez. Era la definición de las personas en crecimiento. Aumento de la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa. Al hablar de un ser vivo, por ejemplo, nos referimos a dos conceptos que no debemos de separar: crecimiento y desarrollo. El crecimiento va de la mano y el desarrollo también, juntamente, hermanos, del crecimiento en la vida de las personas. Ambos son un fenómeno continuo que inicia en el momento de la concepción y culmina al final de la adolescencia, período durante el cual se alcanza la madurez en sus aspectos físicos, psicosocial y reproductivo. Pero el crecimiento y el desarrollo en la vida de las personas es completamente fundamental. Apliquemos esto al crecimiento y desarrollo espiritual. Es una obra sobrenatural que inició en el momento del nuevo nacimiento, que es la concepción, y culmina al final del discipulado, que es la adolescencia o la juventud espiritual, período en constante desarrollo, el cual se enfoca en la madurez espiritual. El crecimiento personal, hermanos, solamente es la capacidad que tenemos las personas para aprender de nosotras mismas, de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de las relaciones, de los vínculos, de las experiencias. Y desde ese lugar de aprendices, afrontar los nuevos desafíos de la vida con nuevas expectativas para seguir desarrollándonos. Pero ese es el crecimiento personal. Todos nosotros que estamos en esta sala tenemos ese crecimiento, esa oportunidad de crecer de manera personal. Pero el crecimiento espiritual, hermanos, es el proceso de volverse más y más como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El crecimiento espiritual es el proceso de volverse más y más como Jesús. No importa que no seas exitoso, no importa que no hayas terminado una carrera, no importa que no tengas el mejor trabajo de tu vida, no importa que ahora no estés casado, no importa que ahora estés soltero, no importa que ahora tengas hijos, no importa que ahora no tengas hijos, no importa si estás en una casa de tus sueños, no importa si no estás en la casa de tus sueños. El crecimiento espiritual es el proceso de volverse más y más como Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo comienza el proceso de hacernos más y más como Jesús, conformándonos a su imagen. El crecimiento espiritual quizás está mejor descrito en la segunda carta de Pedro. Vamos para allá, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, donde se nos dice que mediante el poder de Dios, todas las cosas nos han sido dadas para vivir una vida de piedad, la cual es el objetivo del crecimiento espiritual. Lo diré una vez más. Pedro nos dice que es mediante el poder de Dios que todas las cosas nos han sido dadas y nos han sido entregadas para vivir una vida de piedad, la cual es el objetivo del crecimiento espiritual. Nota que lo que necesitamos viene mediante el conocimiento de aquel, el cual es la clave para obtener lo que necesitamos. Nuestro conocimiento de Él viene de la palabra de Dios, que nos ha sido dada para nuestra edificación y crecimiento. El crecimiento es un factor sumamente importante desde la niñez. Se puede decir que la actividad física ayuda a que el niño se forme psíquica y socialmente.
También es muy importante los beneficios aportados desde el punto de vista físico y psicomotor, a través del movimiento del cuerpo y sus segmentos, así como del control y la manipulación de objetos. Y todo eso apunta, hermanos, al crecimiento de los niños cuando están en desarrollo. Pues déjame decirle que el crecimiento es sumamente importante también en la niñez espiritual. ¿Qué tipo de alimento tuvimos nosotros desde nuestra niñez espiritual? Cuando éramos bebés en Cristo, cuando fuimos niños en Cristo, y eso determina lo que ahora somos en Cristo Jesús, cada uno de nosotros. Hace unos días hablaba con un hermano de la iglesia y le pregunté ¿cómo podía yo orar por él? Hermano, dígame, ¿cómo puedo yo orar por ti? Inmediatamente me respondió: quiero desear más leer la Biblia. Que el Señor ponga en mí un mayor deseo por su palabra. Y entonces yo le dije que con gusto lo haría. Y me acordé del texto que en Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos manda diciendo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto quiere decir, le explicaba, que el deseo de anhelar más la palabra de Dios también es un mandamiento para el creyente. Esto, hermanos, es el crecimiento espiritual desde la niñez. Las áreas de crecimiento de todo ser humano, cuando usted está en el trabajo, en la familia, en la escuela, con sus seres queridos, son que usted tiene que crecer en cuerpo, en creatividad, en carácter, en afectividad, en sociabilidad, pero no debe dejar a un lado la espiritualidad. Todas estas áreas conforman al ser humano, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando no metemos la espiritualidad en el momento, en el tiempo preciso, entonces no va a caber más adelante, o nos va a ser difícil comprender las palabras de Dios. La palabra de Dios en el espíritu nos hizo renacer mediante la fe. Nacer no lo es todo. Se requiere crecer. ¿Cómo se le domina al cristiano en la Biblia? ¿Cómo se le domina al cristiano en la Biblia? Se le domina discípulos. Y un discípulo tiene que crecer en gracia y en conocimiento para con nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros en esta sala y los que están escuchando este mensaje somos discípulos del Señor Jesucristo. Necesitamos crecer en la gracia y el conocimiento. Soldados, tenemos que crecer en adiestramiento y disciplina. Somos niños en Cristo, tenemos que crecer en tamaño, en estatura, sí, como lo hizo Jesucristo, pero también en gracia para con Dios y los hombres. Como cristianos, pues, a manera de introducción, tenemos que progresar espiritualmente. Crecer en la gracia es la evidencia natural de una verdadera salud espiritual. En este versículo, el apóstol Pablo nos exhorta a crecer. Pero yo les quiero preguntar, ¿qué instrumentos tenemos para crecer como cristianos? ¿Qué herramientas tenemos para crecer como cristianos? Vayamos otra vez a Pedro. Segunda de Pedro 3:18, por favor. Segunda de Pedro 3:18. Dice Pedro: antes bien, hagan una pausa, tranquilícense, dice Pedro, hagan un alto en su vida, y antes de continuar y hacer cualquier otra cosa, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Yo veo en la Biblia muchas herramientas para poder crecer, pero en este momento quiero yo solamente hablar 3 de ellas. Y quiero que usted se haga un examen, quiero que usted se haga un test, quiero que usted se haga una prueba para ver qué tanto usted y yo estamos creciendo en estas 3 áreas fundamentales de nuestra vida. La primera de ellas es el estudio de la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios es un instrumento para el crecimiento espiritual. Por mucho tiempo los cristianos fuimos llamados la gente del libro. Nos veían con nuestro libro en la mano y bajo el brazo. Nos veían con nuestro libro que salíamos de nuestra casa e íbamos a la iglesia. Nos veían entrar a todas partes con este libro. Nos veían viajando. Nos veían yendo a los lugares y llevábamos este libro para leer de la palabra del Señor. Hoy en día,
desde que nacieron las Biblias pequeñitas y que son las Biblias electrónicas, ya muchos no llevamos una Biblia en nuestra mano, en nuestra maleta o en nuestras bolsas. Muchos libros pueden darnos información, pero la Biblia nos puede dar la transformación que necesitamos. La pregunta es, ¿cómo podemos medir nuestro crecimiento espiritual? La palabra de Dios nos da estándares para ver nuestro crecimiento. Aunque muchos padres afirman que quisieran que sus hijos permanezcan pequeños para que nunca se alejen del hogar, en realidad el anhelo de todos los padres es ver crecer a sus hijos y madurar, convirtiéndose en profesionales que se distingan en la sociedad. De la misma manera, Dios, nuestro Padre, espera que todo el mundo lo reconozca como Dios y que nos convirtamos en sus hijos a través de la fe en el Señor Jesucristo, y que cada día nos alimentemos espiritualmente con la leche pura de su palabra y crezcamos hasta convertirnos en seres maduros, que demostremos ese crecimiento por medio de nuestros actos, de sus conversaciones, de las dádivas y de las relaciones con el prójimo. Dios el Padre, hermanos, desea que todos sigamos el ejemplo de su Hijo Jesucristo, porque esa es la estatura del varón, esa es la medida que tenemos que medirnos. Mi medida no es mi esposa, mi medida no es mi esposo, mi medida no es ningún hermano de la iglesia, mi medida no es ningún otro predicador de otra iglesia, mi medida como iglesia no es parecernos a la iglesia de enfrente o a la iglesia de otra ciudad o a la iglesia más grande del mundo o a la más pequeña. Nuestra medida de la madurez espiritual es Jesucristo. Él desea que al alimentarnos con su palabra y recibir este crecimiento, logremos la estatura espiritual de ese varón perfecto. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que el alcanzar esta estatura sea fácil. Tampoco es rápido. Es un proceso que toma tiempo y mucho esfuerzo de nuestra parte. La palabra de Dios, hermanos, es el instructivo único y original para nuestras vidas, y solo esta nos dará el crecimiento espiritual para vivir una vida abundante y enfrentar cada etapa conforme a la voluntad del Señor. Hoy te invito a alimentarte con la palabra de Dios que da vida y que da crecimiento. Dejemos de escuchar los consejos de los motivadores. Dejemos de leer el horóscopo. Dejemos de leer las historias de éxito. Dejemos de leer las historias motivacionales y alimentémonos de la palabra que da vida y que da crecimiento. Hay 3 factores que nos hacen crecer por medio de la palabra del Señor. Número 1, hermanos, estudia la palabra de Dios. Estudia la Biblia, y eso, el estudiar la Biblia, nos da seguridad. Seguridad es igual a certeza, certidumbre y confianza. La evidencia interior y externa de la cual los creyentes tenemos seguridad de creer que Dios es nuestro Padre y Cristo nuestro Salvador y nuestro Señor, es estudiando la palabra del Señor. No es otra manera, no es otra cosa, no es de otra forma, hermanos, solamente estudiando la palabra del Señor. Así saben que lo que el Evangelio declara acerca de Jesucristo es verídico y que en Jesús tenemos una nueva relación con Dios. Los creyentes podemos tener la absoluta seguridad de lo que ahora estamos enfrentando. El Señor tiene el control de todas estas cosas y estar totalmente persuadidos de que Dios es quien dice ser y que hace lo que dice que hace. En la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios, también existe el testimonio interior del Espíritu Santo. Es un tema que quiero tocar después, el Espíritu Santo. Porque por mucho tiempo el Espíritu Santo ha sido relegado, ha sido sentado, ha sido el Espíritu Santo hecho a un lado. Por mucho tiempo el Espíritu Santo lo hemos convertido como un símbolo. El Espíritu Santo es fuego, el Espíritu Santo es agua, el Espíritu Santo es paloma, el Espíritu Santo es un viento, el Espíritu Santo es poder, pero no, el Espíritu Santo es una persona. No son esas cosas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios en su misericordia nos da unos símbolos para que podamos entender el Espíritu Santo, pero no es el símbolo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Y debido a la presencia del Espíritu Santo dentro del creyente, la seguridad en el nuevo pacto es un orden mucho más profundo que en el antiguo pacto. Sin embargo, la seguridad era una realidad para los creyentes cuando ellos leían la ley de Jehová. En la ley de Jehová está tu delicia, está mi delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es el estudio de la Biblia los que nos va a dar seguridad.
Número 2, estudiar la Biblia nos da fortaleza. Nos habla de Dios. Suprimir a Dios, habremos hecho, hermanos, de nuestra vida una completa noche y oscuridad. A veces la vida nos da golpes que parecen demasiado fuertes para nosotros. Y qué bueno es saber que contamos con la fuerza que Dios concede a todos los que le aman. Los hijos de Dios no estamos solos ante ninguna circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos de Dios no estamos solos ante ninguna circunstancia. Deuteronomio 31:8 dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. El Señor mismo. Él no envió un ángel, Él no envió a un arcángel, Él no envió algún símbolo, alguna situación externa. El Señor mismo marchará al frente de ti. El Señor nos acompaña y va delante de nosotros. Él es nuestra fuerza en todo momento y podemos confiar en Él. Veamos unos versículos que nos habla cómo podemos nosotros fortalecernos a través de la palabra del Señor. Número 1, Dios nos sostiene. La Biblia dice: no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Eso tenemos que saberlo en el estudio de la palabra del Señor. No debemos temer ni angustiarnos porque Dios está con nosotros en medio de cualquier situación y nos sostiene con su diestra poderosa. Sabemos que Él ya ganó la batalla y nuestras vidas le pertenecen eternamente. No importa cuál sea la dificultad, hermanos, que estemos enfrentando, su mano nos sostiene para que podamos seguir adelante apoyados en Él. Confiemos siempre en su poder. Número 2, contamos con la ayuda de Dios. Apunte este salmo, por favor. Salmo 27:8. Salmo 27:8. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él esperó mi corazón. Fui ayudado y se gozó mi corazón. Con mi canción le alabaré. Pero dice su palabra: el Señor es mi fuerza y es mi escudo. Así que, hermanos, cuando estudiamos la Biblia, entonces sabemos que Él es nuestra seguridad porque contamos con la ayuda del Señor. Número 3, su poder está en nosotros. Apunta este versículo, 2 de Corintios 12, 9 al 10. 2 de Corintios 12, 9 al 10. Pero Él me dijo: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Podemos aprender algo nuevo en medio de cada situación. El apóstol Pablo también tuvo enfermedades, hermanos, y dificultades, pero aprendió a regocijarse en medio de todas ellas. Le insultaron, le persiguieron, sufrió en gran manera por amor de Cristo, pero él sabía que Dios no lo abandonaba jamás. Al igual que Pablo, nosotros también contamos con el poder sustentador de Dios que renueva nuestras fuerzas y nos ayuda a continuar firmes en Él. También la palabra de Dios nos dice que tenemos una herencia. El Salmo 73:26 dice: mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Si nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestros cuerpos frágiles y en nuestras imperfecciones, hermanos, vamos a desfallecer. Recibimos fortaleza cuando ponemos nuestra mirada en Dios, en su poder, en la herencia de vida eterna como hijos suyos. Nuestros problemas aquí son pasajeros, pero nuestra herencia es eterna, llena de salvación y de gozo. Todo lo demás, hermanos, quedará atrás para siempre en el olvido. Número 5, tienes que saber algo en el estudio de la palabra de Dios. Dios no se cansa. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se cansa. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Isaías 40, 28 al 29. A veces nos cuesta entender la grandeza y el poder de Dios. Necesitamos estudiar la Biblia y recordar que Él es el creador de todo, que nos conoce
completamente y está atento a todo lo que nos sucede. Él obra en todo momento a favor de sus hijos. No descansa de día ni de noche. Podemos acudir a Dios en cualquier momento para que nos conceda nuevas fuerzas y nos ayude en medio del trajín diario. A Él, hermanos, no le sorprende nada de lo que nos ocurre. A Él no le sorprende que nos vino más de luz, que nos quedamos sin trabajo, que no tenemos para salir, que no tenemos para ir, que no tenemos para esto, que nos enfermamos. A Dios no le sorprende nada. De hecho, está esperando a ver cómo reaccionamos. Sus ojos están sobre toda la tierra y su mano está presta para obrar a favor de los que le temen. ¿Qué hacemos en medio de crisis? ¿Tememos a Dios y le buscamos? ¿O salimos con nuestras propias fuerzas y entonces nos levantamos de cualquier situación? El gozo de Dios nos fortalece. Dice Nehemías 8:10, no se entristezcan porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Muchas veces nos desanimamos al ver la magnitud de nuestros problemas y hasta podemos sentir que perdemos la esperanza. Déjame decirte algo, debemos mantenernos cerca de Dios y pedirle que nos renueve con su gozo, que nos ayude a fijar nuestros ojos en su poder y en la fortaleza que Él nos da. El gozo del Señor no es una alegría pasajera, sino es una certeza llena de paz y confianza que nos impulsa a seguir adelante, confiados en que Dios obrará. ¿Sabe cuál es la diferencia entre alegría y gozo? La diferencia es que la alegría está movida por las circunstancias. El día de hoy amaneció asoleado, estoy alegre. El día de hoy amaneció nublado, estoy triste. La alegría está basada en las circunstancias, pero el gozo está basado en el Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Aparte es un don del Espíritu Santo. Es un fruto, del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. El gozo no se nos va porque el Señor nos sostiene. Apréndalo. La alegría es pasajera, depende de todas las circunstancias de afuera, pero el gozo del Señor nadie me lo puede quitar. La palabra de Dios nos dice que debemos de refugiarnos en Dios nuestro Señor. Vea lo que dice Primera de Crónicas 16:11. Dice, refúgiense en el Señor y en su fuerza y busquen siempre su presencia. Nuestras luchas y dificultades no deben paralizarnos. Debemos buscar activamente la presencia de Dios porque es ahí donde encontramos nuevas fuerzas, en la presencia de Dios. Decía el canto, amamos tu presencia, oh Dios. ¿Realmente usted desea estar en la presencia de Dios? Hágalo. Busque a un hermano, háblele por teléfono, ore por él, porque en donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué dice? Allí estoy yo, ¿qué dice? En medio de ellos. ¿Te sientes solo? Busca a un hermano en Cristo en oración y juntos invoquen el nombre del Señor y la presencia de Dios estará con ustedes. No dejemos de acudir a Él en oración en cualquier momento para recibir el bálsamo renovador y refrescante que nos animará a continuar y a perseverar. Número que sigue, Dios es más grande que las circunstancias. ¿Cuántos pueden decir amén realmente? Dios es más grande que las circunstancias. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar. Nos agobiamos, nos afligimos, porque al fijar nuestros ojos en las circunstancias que nos rodean, nuestra fe desfallece. Debemos aprender a enfocarnos en la grandeza y el poder de Dios, pues no hay nada ni nadie más grande o más poderoso que Él. Número que sigue, no dudemos de la fidelidad de Dios. Dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 3:3, pero el Señor es fiel y Él nos fortalecerá y protegerá del maligno. Y nos protegerá del maligno. En medio de cualquier situación, hermanos, necesitamos recordar que Dios es siempre fiel. Los demás nos pueden fallar, pero Él nunca nos fallará. Sabemos que al acudir a Él nos concede la dosis de fortaleza y la protección que necesitamos para poder seguir adelante. Y número último, hermanos, que les quiero decir sobre el estudio de la palabra de Dios. Si usted no entiende el estudio de la palabra de Dios y no comprende lo que la Biblia nos está diciendo, no vamos a enfrentar las circunstancias de la vida. Mi fortaleza viene de Dios. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Se lo sabe? Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos pueden decir amén? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los hijos de Dios podemos avanzar en cualquier situación porque nuestra fortaleza viene de Dios.
El apóstol Pablo había vivido en medio de escasez y también en abundancia, dice, pero se mantuvo firme y gozoso en todo momento porque la presencia y la fortaleza de Dios lo sostuvieron. Él tenía claro su llamado y su misión y sobre todo sabía en quién confiaba. Así que, hermanos, todo esto es por el crecimiento que nos da la Biblia en fortaleza espiritual. Estudiar la Biblia, hermanos, es la herramienta número 1 para poder ser cristianos en crecimiento, maduros y fieles y firmes en Cristo Jesús. Estudiar la Biblia nos da dirección, ¿sabía usted eso? La Biblia es el mejor de los mapas y la mejor de las lámparas. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Todas las personas anhelamos dirección y propósito en la vida. Como cristianos, nosotros podemos pedir al Señor que nos guíe. No tenemos que vivir sin un propósito. ¿De qué forma Dios nos guía a hacer su voluntad? ¿Cómo debemos escuchar su dirección para nuestras vidas? Bueno, escuchar la dirección de Dios empieza en nuestra mente y corazón. La Biblia nos dice, estad quietos y esperad y ved que yo soy Dios. Mientras escuchamos su guía a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, debemos de esperar en el Señor y debemos de estar confiados en su poder y en su palabra. Dice la Biblia, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Verdaderamente busca al Señor y pídale a Dios, que es generoso y abundantemente para con todos, y alinee sus pensamientos con los deseos que Él tiene para usted y para mí. Un niño le preguntó a su mamá, mamá, ¿este libro negro que está aquí en la casa es el libro de Dios? Y la mamá le preguntó, así es, hijo, este es el libro de Dios. Y el niño le dice, pues regresemos este libro a Dios, porque nadie lo lee en la casa. Qué triste, ¿no? Regresemos este libro a Dios, porque nadie lo lee en la casa. Solo crecemos si usamos la Biblia, la palabra de Dios. Segunda herramienta, número 2. La oración cristiana es un instrumento para el crecimiento espiritual. Decía mi pastor que yo crecí con él y me discipuló y fue el director del seminario donde yo crecí. Miguel Ángel me decía, un cristiano chafa, así usaba la expresión él, un cristiano chafa ora por lo menos 5 veces al día. Y yo estaba contando cuántas veces oraba yo al día. Me decía, un cristiano chafa por lo menos ora 5 veces al día. Al levantarse, al desayunar, al comer, al cenar y al dormir. Por lo menos 5 veces al día. ¿Cuántas veces oras tú? Y la pregunta es para todos nosotros. La oración, hermanos, es un instrumento para crecer espiritualmente. En la vida cristiana, para ser grandes, tenemos que profundizar. Los edificios, entre más altos, más profundos son sus cimientos. Y la oración nos ayuda a guardar nuestra vida limpia y nos estimula al crecimiento de la gracia. La altura de la oración. Vea lo que dice Mateo 6:9. Vamos para allá, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 9. Fíjese qué tan alta es la oración. Jesucristo está hablando aquí en este capítulo y nos dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompense en público. Para que, si ustedes leen todo este capítulo de la Biblia, habla de la oración. Y dice que entonces la medida de la altura de la oración es que nuestro Padre que te ve en secreto te recompensará en público. En Roma imperial era costumbre que las puertas de los ediles permaneciesen abiertas siempre para cualquier necesidad. La gente tenía las puertas abiertas para ir al gobierno y poder pedir todo lo que ellos quisieran, pero la gente no iba porque no sabían que las puertas abiertas eran para eso. Millones de creyentes y no creyentes saben de la oración, pero no la usan para poder resolver las dificultades de la vida. Hermanos, la altura de la oración no tiene límites. La oración es tan grande. Dice el Señor que cuando te ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando hagas oración en lo secreto, te recompensará en público. Cuando ayunes en oración en secreto, te recompensará en público. Cuando des ofrenda en secreto, te recompensará en público. Y todas las actitudes cristianas y todas las disciplinas cristianas, si lo hacemos con nuestro Padre Celestial en secreto, el Señor nos recompensará en público. Esa es la altura de la oración.
Debemos de meternos en oración para pedir al Señor por nuestros problemas, por la gente, por las dificultades, para cuando estemos allá afuera, entonces el Señor nos recompense en público. La extensión de la oración. La oración es tan extensa. Vean lo que dice Juan 14:13. Vamos para allá, por favor. Juan 14:13. Jesucristo está hablando aquí acerca de este tema tan importante y entonces acota en el versículo número 13 y dice lo siguiente: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré. No dice lo pensaré. No dice déjame ver si hay en la lista esa petición que tú tienes y después te la voy a contestar. Dice lo haré. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que, hermanos, el único requerimiento es pedir. Y pedir, hermanos, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La pregunta es, ¿para qué quieres estudiar una carrera? ¿Para ganar dinero o para glorificar a Dios? ¿Para qué quieres tener una casa? ¿Para tener seguridad o para glorificar a Dios? ¿Para qué quieres tener esto y lo otro? ¿Para tu mismo beneficio o para glorificar a Dios? Cuando Dios es glorificado, hermanos, todas las cosas el Señor las pone a nuestra disposición. La extensión de la oración, ya vimos la altura, pero la extensión de la oración. Tenemos asuntos pendientes que tratar con Dios, pero cuando tenemos problemas, la oración no debe ser un asunto pendiente. Dios resolverá tu necesidad. Díselo al Señor, porque la oración, hermanos, no tiene medida en extensión. Y número 3, la base de la oración. Vea lo que dice Juan 15:17. Vamos para allá un capítulo más. Juan 15:17. Jesucristo también estaba hablando de estas cosas a la gente que no conoce a Cristo. Pero vea lo que dice Jesucristo también. Se detiene y dice este pasaje de la Biblia y lo dice muy puntualmente. Versículo 17 dice de la siguiente manera: esto os mando, que os améis unos a otros. Esto les mando realmente, que os améis unos a otros. La base de la oración, hermanos, es el amor del Señor. Tenemos que permanecer en el amor de Jesucristo y contener las palabras de Cristo. Pero si todo lo que hacemos no lo hacemos con amor, entonces dice, no va a funcionar de nada. Al orar, hermanos, ¿qué se nos ha desgastado más? Y a ustedes en nuestra vida, nuestras rodillas o nuestros codos. ¿Por qué les digo las rodillas y los codos? Porque tenemos que aprender a orar de rodillas y tenemos que aprender a orar, hermanos, pidiendo al Señor con nuestra actitud humildemente. No ore dormido, no ore acostado, no ore en el baño, no ore, hermanos, con los ojos abiertos, no ore, hermanos, de una forma imprudente. Ore porque está hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando oramos, algo especial ocurre. Orar no es meramente la repetición de las palabras vacías por llenar el tiempo, sino uno de los periodos más maravillosos en la vida del cristiano, porque nos acerca a Dios y abre las puertas para movernos en su dimensión de poder sobrenatural. La oración debe constituirse en un distintivo en la vida de usted y la vida mía, que nos lleva a experimentar crecimiento personal, pero también un crecimiento espiritual. Cierro con esto. La oración es un fundamento en la vida del cristiano. ¿Cuántas veces ora? Ora por todo. Dad gracias por todo. Ora por todo. Pide a Dios por todo. La oración nos asegura crecimiento espiritual, personal, familiar, social, como iglesia y como ministerio. Pero déjeme decirle la tercera herramienta y la última, y con esto concluyo. Vamos concluyendo un poquito más. La primera es la Biblia, la segunda es la oración, la tercera herramienta que tenemos para crecer espiritual, ser fieles en Cristo y ser maduros, es el ejercicio de una vida espiritual en la iglesia. El crecimiento espiritual, hermanos, es el proceso de llegar a ser más maduro en la relación con Jesucristo, sí, pero también con mis hermanos en Cristo. ¿Alguien está creciendo espiritualmente? Pues se va a volver más y más como Cristo. Los espiritualmente maduros podrán distinguir entre el bien y el mal. Eso lo dice Hebreos. No tenemos que andar preguntando, ¿esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Esto lo tengo que hacer? ¿Esto no lo debo de hacer? No. Hebreos 5:14 dice que podemos distinguir, entre el bien y el mal.
El crecimiento espiritual comienza en el momento en que una persona llega a la fe en Cristo y debe continuar hasta que la persona entre en la presencia de Cristo después de esta vida. Se espera, hermanos, crecimiento espiritual del creyente. El autor de Hebreos reprende a sus lectores en Hebreos 5:11 y les dice, les entra por un oído y les sale por otro. Bueno, no lo dice así Pablo, yo lo interpreto así, pero Hebreos 5:11 así casi les está diciendo Pablo. Y como son como un niño recién nacidos, como un niño que no pueden ustedes madurar en Cristo Jesús. La crítica lleva a la exhortación. Por eso dice Pablo, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. El apóstol Pedro dice, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea honra para siempre. Amén. Las Escrituras ofrecen, hermanos, información valiosa sobre cómo un cristiano puede crecer espiritualmente. Es el poder de Cristo en el creyente lo que nos da capacidad de crecer espiritualmente. Al confiar en su poder, usted y yo podemos seguir sus enseñanzas y podemos desarrollar una mayor madurez. Y Pedro, el apóstol Pedro, nos da un vistazo al proceso. Dice segunda de Pedro 1, vamos para allá, versículos 5 al 8. Segunda de Pedro 1, 5 al 8, vamos para allá, hermanos. Dice de la siguiente manera, yo lo voy a leer en otra versión, pero ustedes me siguen con su vista. Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Haz todo lo posible para complementar tu fe con la virtud, y la virtud con el conocimiento, y el conocimiento con autodominio, y el autocontrol con constancia, y firmeza con la piedad, y la piedad con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor, porque si estas cualidades son tuyas y aumentan, ¿qué te impide ser ineficaz o infructuoso en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? El apóstol Pedro dice aquí, hermanos, que debemos de agregar virtudes a todo lo que hacemos. Piedad, afecto fraternal, amor, conocimiento, autodominio, constancia, firmeza. Todas estas cosas, dice Pedro, agrégalas a tu vida para que seas un hombre, una mujer fiel, firme en crecimiento. La participación en la iglesia local y el ejercicio de nuestros dones espirituales son invaluables para el desarrollo de la madurez. Ustedes y yo vamos a demostrar nuestra madurez en cuanto a nuestros dones espirituales si los ponemos a trabajar. No como aquel hombre que dijo, voy a guardar estos talentos y los voy a esconder porque, Señor, no quiero que tú me castigues el día en que me llames a mandar a juicio. Y cuando vino el Señor, todos sabemos la historia, escondió ese talento y el Señor le dijo, eres injusto, porque yo te di algo para trabajar, yo te di algo para crecer, porque los talentos y los dones que Dios nos da son para el desarrollo de la fe en Cristo Jesús. En lugar de dejarse fluir por todas las doctrinas erróneas que se presentan, podemos hablar realmente en amor, podemos poner en práctica nuestros dones como el resultado de que creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, que es Cristo Jesús. Hermanos, en el crecimiento espiritual no podemos crecer solos. Debemos ejercitarnos de la comunión fraternal. En la sociedad en la que vivimos es muy normal el espíritu individualista y egocéntrico, pero por desgracia ese mismo espíritu afecta a la iglesia de Cristo, o sea, a nosotros. Pero nosotros debemos de preguntarnos, ¿cómo están mis relaciones con mis hermanos? ¿Son buenas o no son buenas? Si no lo son, ¿cuál es la razón? Y también, ¿cuál es la solución? ¿Podemos mejorar esa comunión con otros o no la podemos mejorar? ¿O nuestra comunión ya está bien y no deseamos mejorarla? Estas y otras preguntas son las que debemos plantearnos cuando estamos pensando en un tema tan importante, hermanos, como crecer como iglesia en Cristo Jesús. Hay un autor de un libro que se llama La iglesia que transformó el mundo, lo estoy leyendo, y dice acerca de la comunión, nuestro mundo contemporáneo necesita desesperadamente redes para cubrirse, redes para poder ser cubiertos. Y la única red que es firme y eficaz es la red de la iglesia. Pero si el mundo encuentra que la red de la iglesia está rota, entonces no va a poder con la carga espiritual de este mundo. Hermanos, la iglesia es la solución para los problemas de la sociedad. Pero la iglesia no lo ha entendido por muchos años.
La iglesia es la solución para los problemas de la sociedad en este mundo. Pero parece que nuestras redes están rotas. Tenemos matrimonios rotos, tenemos vidas rotas, tenemos familias desintegradas también. Tenemos los mismos problemas en el cristianismo que en el mundo. Hablamos de las mismas cosas de pecado en la iglesia que en el mundo. Y parece que el mundo está encontrando redes rotas en la iglesia. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará un remanente firme, fiel, constante, maduro, que pueda confiar en él? ¿O encontrará una iglesia que estará golpeada, que estará destruida, que estará menospreciada, que estará igual o peor que la gente del mundo allá afuera? Esa es nuestra responsabilidad, ser redes en un mundo que está roto, para poder sostenerlos. Jesús le dijo, echa tu red del otro lado. Y Pedro dijo, Señor, toda la noche hemos pescado. Toda la noche ya estamos cansados. Toda la noche hemos estado intentando. Y ¿sabe una cosa, mis hermanos? Es cierto. En nuestras fuerzas, toda la noche podemos seguir pescando. Pero Jesús dice, no es allí, es allá del otro lado de la ribera. Pesca allá donde yo te estoy diciendo. Y Pedro dijo, pero en tu nombre echaremos las redes. Y Pedro echó las redes del otro lado y entonces dice la Biblia que las redes casi se rompían porque no podían resistir todo lo que el Señor les estaba dando. ¿Cómo está la red de nuestra iglesia? ¿Está realmente tejida o está trozada? ¿Está desbaratada? ¿Está nuestra red quizás rota por el pasado que nosotros enfrentamos y que nuestra iglesia dice, no vamos a poder levantarnos, no vamos a poder restaurar a las familias, no vamos a poder ser de impacto en nuestra sociedad? ¿Nos hemos derrotado? ¿Nos hemos vencido? ¿Estamos lavando las redes cada rato y estamos viendo que están rotas? ¿O tenemos unas redes que están sólidas? Cordón de 3 dobleces no se rompe nunca, dice la Biblia. Cordón de 3 dobleces. Eso lo aplicamos al matrimonio. Porque decimos, el hombre, la mujer y Dios son 3 cordones y no se rompe nunca. Está muy bien esa aplicación. Pero hermanos, esa aplicación también es para la iglesia. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Para crecer, tenemos que ejercitarnos en la comunión con nuestra iglesia. Déjeme terminar de esta manera esta parte. Lo más importante en la vida de un cristiano es estar involucrados en el proceso de madurez espiritual. ¿Cuándo vamos a proponernos madurar espiritualmente? El crecimiento espiritual es fundamental para la vida de un creyente. Al igual que el crecimiento físico es fundamental para la vida de una persona, el crecimiento espiritual es fundamental para un creyente. Sería algo muy trágico para un cristiano que permaneciera en un estado de infancia espiritual durante toda su vida, que no ore, que no estudie la Biblia, que no vaya a la comunión con la iglesia y que aún así quiera tener una vida espiritual firme, fiel y una vida espiritual como Dios manda. Es realmente trágico para alguien que vive una vida así. Las iglesias están llenas de personas que en realidad nunca han crecido espiritualmente. A estos individuos parece no importarles estar progresando espiritualmente y ser de mayor utilidad a Dios, siendo sus representantes en este mundo, mostrando su madurez como creyentes. El apóstol Pedro nos habla acerca del alimento espiritual para el crecimiento. Ya se los dije hace unos momentos, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan con gritos ese alimento nutritivo, dice el apóstol Pedro, en otra versión. El apóstol Pablo también nos dice que a medida que nos enfocamos en Dios, somos verdaderamente nosotros cambiados a un nivel de gloria, al nivel que el Espíritu Santo del Señor nos quiere ver. El poder detrás del crecimiento espiritual de todo cristiano, hermanos, es el Espíritu Santo. Por ello, vivir una vida llena del Espíritu Santo para obedecer la palabra de Dios y glorificar al Señor es el impulso necesario para nuestra madurez espiritual. Fidelidad y crecimiento espiritual van de la mano. Por favor, no los separe nunca, porque entonces no habremos llegado a la estatura
de la madurez en Cristo Jesús. ¿Qué les parece si oramos? Le pedimos al Señor en esta mañana: Señor, ayúdame en estas 3 herramientas: la Biblia, la oración y la iglesia. Te doy gracias porque la Biblia la tengo ahora en mis manos. Te doy gracias, Señor, porque no es como en otras partes del mundo que batallan por un ejemplar de la Biblia, por una hoja, por un pedazo de la Biblia, para que ellos puedan leerla y crecer en la palabra de Dios. Te doy gracias porque tengo 2 Biblias, 3 Biblias, porque tengo una Biblia, un ejemplar de la palabra del Señor. Te doy gracias, Señor, porque en realidad tu palabra es una lámpara a mis pies. Te doy gracias por la oración, porque no cuesta nada orar. No cuesta nada inclinar mi rostro. No cuesta nada doblar mis rodillas, poner mis codos en la cama o en el sillón y decir: Señor, no me levanto de aquí hasta que tú me bendigas. Como dijo Jacob al ángel: no te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que, Señor, cumplas el propósito en mi vida. No te dejaré hasta que, Señor, hables a mi vida. ¿Qué quieres el día de hoy, esta semana, para mí, para mi familia? La oración no nos cuesta nada. Señor, ayúdanos a apreciarla, porque el poder de la oración que actúa en nosotros es un poder más grande, supremo, que hay en el mundo. Y número 3, hermanos, la iglesia. La iglesia no es un lugar nada más a que asistir. La iglesia no es un lugar, Señor, como un club social. La iglesia es un cuerpo en Cristo Jesús. Y como cuerpo tenemos que alimentarnos, cuidarnos. Tenemos que amarnos unos a otros. Porque aquel que no ama su propia carne, aquel que no ama su propio cuerpo, aquel que no ama su propia iglesia, no ha entendido cuál es el propósito de que Cristo nos rescató, nos deja en este mundo para que nos congreguemos como iglesia y prediquemos el evangelio. No he entendido eso todavía. No es un club social, es el cuerpo de Cristo al cual yo pertenezco. Señor, permite que mis hermanos en Cristo y yo podamos tener un constante crecimiento y desarrollo en la madurez espiritual que es en tu palabra. Te lo rogamos, te lo imploramos, te lo pedimos, Señor, todas estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios nunca me dejará.
nunca me dejarás. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me Oh, oh, no, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto.